Buenos días, mis hermanos, buenas tardes o buenas noches, como siempre les digo, porque realmente no sé a qué hora están escuchando este estudio, este audiovisual que en este momento les quiero compartir. Les quiero decir que el estudio que les quiero compartir en esta hora lo he titulado El nuevo orden mundial babilónico ya está casi aquí. Y yo les hago una pregunta, y no solo a ustedes, sino que me la hago a mí también. ¿Estamos listos para lo que viene sobre el remanente? Yo los invito a buscar sus Biblias en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Capítulo 13 de Apocalipsis, del versículo 11 hasta el versículo 18. Y dice así la Biblia: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella le hagan una imagen, adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18. Sí, mis hermanos y amigos que me escuchan, la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis, especialmente del versículo 11 hasta el 18, es decir, la segunda parte del capítulo, revela que los Estados Unidos hará que toda la tierra se postre en adoración al papado. Porque en este capítulo 13 se habla de 2 bestias. La primera, del versículo 1 hasta el versículo 10, está hablando del papado como sistema político-religioso que dominó durante los siglos de la Edad Media. Y la segunda bestia representa en la profecía bíblica a los Estados Unidos de Norteamérica. Este capítulo 13 del libro de Apocalipsis viene siendo una continuidad del capítulo 7 del libro del profeta Daniel, porque allí no se habla como tal de los Estados Unidos en la profecía. Allí se habla de los imperios mundiales desde el imperio babilónico o neobabilónico, en este caso de Nabucodonosor, y la sucesión de los imperios mundiales a partir del imperio neobabilónico de Nabucodonosor en la época del profeta Daniel, que tuvo el poderío del mundo, el dominio del mundo o del mundo conocido en aquellos días, desde el año 606 a.C. hasta el año 538, época en que comenzó a gobernar el imperio de los medos y los persas, y que este a su vez terminó unos 200 años después, en el año 331, cuando el imperio greco-macedónico, con Alejandro Magno a la cabeza, conquistó el imperio medo-persa en el año 331 y se extendió hasta el año 168, cuando vino el imperio romano, el cuarto imperio mundial, que fue el más vasto y más duradero de todos estos imperios clásicos de la historia antigua, que duró desde el año 168 a.C., es decir, del siglo II a.C., hasta el año 476 después de Cristo, cuando las tribus bárbaras de Occidente lo desmembraron y quedó dividida en la Roma oriental y en la Roma occidental,
por un espacio de 6 siglos aproximadamente, que fue el tiempo de duración del Imperio Romano, de los Césares, de los emperadores romanos. Y entonces después vino la formación de las naciones de Europa y entre ellas surgió el papado, el sistema papal, que dominó el mundo en los siglos de la Edad Media hasta que en el año 1798 perdieron el poder político por medio de la Revolución Francesa, cuando el Papa Pío VI fue llevado al exilio y murió un año después, en el año 1799, y así el Vaticano, el papado, perdía el poder político que había sostenido durante 1260 años, según lo decía la profecía del capítulo 7 del libro de Daniel en el versículo 25. Y esta herida mortal que sufrió el papado en la pérdida de su poder político en la Edad Media en el año 1798 no lo destruyó del todo, sino que sería gradualmente sanada. Y es lo que continúa hablándose en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Primero se habla del papado y es una mezcla de los imperios anteriores. En el versículo 1 y 2 se puede comprobar del imperio babilónico, que era el león, el oso, que era Medo-Persia, el leopardo, que era el imperio griego, y la bestia terrible, que era la Roma pagana imperial. Y tenía de todos un poco, porque era un sincretismo de este poder. Pero al recibir el golpe, en este caso la herida de muerte, como lo dice Apocalipsis 13, esta herida mortal sería sanada y toda la tierra se iba a maravillar en pos de la bestia. Y aquí es donde entra en juego y en funciones los Estados Unidos de Norteamérica en la profecía. Es decir, que desde los días de los eventos de la Torre de Babel, hace 4500 años atrás, los cuales sucedieron un siglo después que el diluvio había acontecido, sobre 101 años después aproximadamente que el diluvio había acontecido. Ya Noé estaba vivo todavía porque él duró 350 años después que vino el diluvio. Entonces, desde aquellos días de que sucedieron los eventos de la Torre de Babel con Nimrod, 4500 años atrás, es decir, 45 siglos atrás, hasta el momento actual, hasta este siglo XXI, hasta este año 2020 que estamos viviendo, no había tantas condiciones y tantos recursos para establecer un orden mundial a la manera que lo intentó hacer Nimrod y los postdiluvianos después que sucedió el diluvio. Dicha unidad está dada por un equilibrio de poder, ya que la economía, mis hermanos, en este tiempo está globalizada. Y todos los países, en este caso, están conectados por comunicación instantánea, vía internet, convirtiéndose el planeta Tierra en una aldea ya. Y más aún, si logran instalar, que pienso que sí lo hagan, en pocos años, quizás en 2-3 años más, en todo el mundo a nivel global, el sistema 5G, para que su internet funcione con todas las ventajas que ellos quieren lograr para un control total de la humanidad. Según el bombardeo de información de estos agentes de las comunicaciones del nuevo orden mundial, la interdependencia, en este caso sin precedentes, trae consigo la amenaza del caos. Dicen ellos que esto es factible en la propagación de las armas de destrucción masiva y en la desintegración, en este caso, de los estados, en el impacto también de la degradación ambiental. Y ellos sostienen que en la persistencia de prácticas genocidas y en la difusión de tecnologías que amenazan con llevar los conflictos más allá de la comprensión o el control humano. Sí, mis hermanos, estos asesinos y enemigos de Dios y de todo el género humano y fieles títeres de Satanás dicen que existen nuevos e innumerables métodos para acceder y comunicar información que vinculan, en este caso, a regiones como nunca antes y proyectan eventos a nivel mundial, pero de una manera que inhibe la reflexión. Increíblemente, mis hermanos, un país de orígenes protestantes, como lo es sin dudas los Estados Unidos de Norteamérica, con 75 millones de miembros, es el cuarto país con más católicos del mundo. Es increíble. Los Estados Unidos de Norteamérica se ha convertido ya
por cantidad de católicos en el cuarto país de más católicos a nivel mundial. Y esta triste realidad convierte al Papa de Roma, y en este caso el actual Papa de Roma, y cualquier Papa que esté en el poder, pero en este momento es el Papa Francisco, en su principal líder político, moral y espiritual, el cual está por encima del presidente de su propia nación. Y en este caso estoy hablando de los Estados Unidos. Para los norteamericanos que son católicos, el Papa Francisco está por encima en autoridad que el presidente de los Estados Unidos, nombrado por las votaciones, por elecciones. Y la Constitución del Vaticano, las leyes del Vaticano, están por encima de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos son primeramente fieles y obedientes a las órdenes venidas desde Roma y desde el Vaticano, que es un estado político religioso, mis hermanos, y la nación guía y regente de los católicos a escala global. Es que tenemos que entender que al católico, independientemente de la lectura política de sus posiciones, se le enseña a ser fiel al Papa y a sus leyes antes que al presidente y constitución del país nativo. La reciente e increíble imagen del Papa jesuita Francisco cuando se dirigió aquí al Congreso de los Estados Unidos en su visita en el año 2015 es el más poderoso argumento y símbolo del lugar central ocupado por el catolicismo en la sociedad y en la política norteamericana, mis hermanos. Pero lo más doloroso, sí, lo más doloroso, y me duele decirlo, de todo esto es ver la fabricación, en este caso ecuménica, de los evangélicos y protestantes de esta nación, al ser embriagados con el vino del furor de la fabricación de la falsa doctrina, en este caso de la fornicación, de la falsa doctrina de la gran ramera babilónica representada por el papado. El abismo que alguna vez existió entre el Vaticano y el gobierno de los Estados Unidos, el Vaticano y los líderes evangélicos de esta nación han desaparecido ya por completo, debido a que sus sistemas fueron infiltrados por los agentes jesuitas desde las cúpulas dirigentes a través del apóstata ecumenismo en este caso. Por medio de un ecumenismo apóstata han penetrado a todos los políticos y gobiernos de la tierra y han penetrado a todas las iglesias, pero principalmente en esta nación, los Estados Unidos, están en el Senado, están en el Congreso, están en la Corte Suprema de Justicia de la nación, están en el ejército, están en todas las cúpulas del poder político y militar de esta nación, pero están en la cúpula del poder de todas las iglesias protestantes y evangélicas de esta nación. Están infiltrados como la levadura en la masa. Y esta apostasía del profeso pueblo de Dios se ha establecido en puntos comunes de doctrina, mis hermanos, cuando la unidad cristiana de la iglesia debe estar basada en la verdad divina, en la verdad de Dios, en la verdad que está contenida en la palabra de Dios, de la cual habló Jesús en la oración modelo, aquella escrita allí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, cuando él oró por la unidad de la iglesia. Pero su oración por la unidad de la iglesia estaba centrada en el vínculo de la verdad, mis hermanos. Muchos han enfatizado que hay que orar por la unidad, y es verdad. Pero quieren una unidad sin verdad. Quieren unirse en puntos comunes de doctrina, pero no se quieren unir en la verdad pura de la palabra de Dios. Y Cristo dijo que la unidad era en base a la verdad en aquella oración, cuando en Juan 17:17 dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Recordemos, mis hermanos, cómo en el año 1984, en este caso, el presidente de esta nación norteamericana, en aquel tiempo Ronald Reagan, quien hizo la alianza secreta con el Papa Juan Pablo II, él designó a William Wilson como embajador estadounidense en el Vaticano. Y esta acción del presidente Ronald Reagan colocó la piedra angular que iba a resultar en la construcción del puente de amistad entre los dos gobiernos, en este caso el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno del Vaticano, restaurando así las relaciones diplomáticas que se habían roto desde el asesinato del presidente Abraham Lincoln
en el año 1865. El puente de la amistad entre los gobiernos de los Estados Unidos y el Vaticano fue inaugurado el día 16 de abril del año 2008 con un mega homenaje al Papa Benedicto XVI, mis hermanos. Y basta también recordar anteriormente cuando murió el Papa Juan Pablo II, increíble, eso nunca se había visto. 4 presidentes de los Estados Unidos, los 4 que estaban vivos en ese momento, los que habían sido expresidentes y el presidente de aquel momento, fueron a los funerales de Juan Pablo II y los 4 se postraron delante del féretro, del ataúd de Juan Pablo II, increíble. Eso indicaba e indica que desde hace rato esta nación está postrándose de rodillas delante del Vaticano, delante del papado, porque el papado es el que domina esta nación por medio de la orden jesuita y la infiltración de la masonería por medio del grupo Illuminati jesuita. ¿Quién se iba a atrever a decir que esto sucedería alguna vez? Parecía mentira, parecía cuento de ciencia ficción. Mis hermanos, solo si recordamos el repudio y la protesta que sucedió casi el otro día, y yo digo casi el otro día porque fue en el año 1965, contra la visita del Papa Pablo VI aquí a los Estados Unidos. Él venía para hablar ante las personas en el edificio de la ONU. Y una vez terminada su intervención, se tuvo que largar de inmediato. La profecía de Apocalipsis 13:12 se está cumpliendo ante nuestros ojos, mis hermanos. Y más en este año 2020, viendo estos eventos que están sucediendo a causa de esta pandemia global. Cómo nos tienen en cuarentena, cómo nos tienen cerrados completamente. Pero todo es para traer el plan global, del ecumenismo global, que está trazado en la agenda del Vaticano, en la agenda jesuita, en esa encíclica del Papa Laudato Si, que es una encíclica jesuita y no es otra cosa que una encíclica dominical, porque lo que se resalta ahí es la adoración en el domingo, el descanso en domingo y la celebración de la Eucaristía católica, el servicio idolátrico de la misa en domingo. Ese es el centro de esa encíclica del Papa Francisco, porque es una encíclica que es jesuita y es una encíclica que es dominical. Ellos quieren, como dice Apocalipsis, en este caso 13:12, y hacer que la tierra y los que viven en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal ha sido sanada. Y este proceso ha sido gradual de sanidad desde 1929, cuando Benito Mussolini le devolvió al obispo de Roma, al papado, el Estado del Vaticano como tal, y volvió a ser en este caso un rey, volvió a ser en este caso un gobernante, volvió a ser un Estado de nuevo el Vaticano y volvió a recuperar el poder político. Y desde la fecha ha venido gradualmente curándose y terminará de ser curada cuando le den toda la autoridad en el nuevo orden mundial. Y este país, los Estados Unidos, va a ser el gran protagonista, el protestantismo de esta nación, protestantismo apóstata político de esta nación como la imagen de la bestia. Dado que la primera bestia que se levantó del mar, en este caso, y de la cual nos habla claramente la profecía de Apocalipsis 13, 1 al 10, representa a la Roma papal, y la segunda bestia de Apocalipsis 13, 11 al 18 en adelante, la cual dice que es parecida a un cordero, con cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como un dragón al final. No es otra que los Estados Unidos de Norteamérica. Esta estará profundamente involucrada, según la profecía, en actividades de orden político-religioso a tal nivel que impondrá el respeto supremo por la Roma papal y va a requerir que todos los habitantes del planeta Tierra, como lo dice allí, y si quieren lean de nuevo, adoren de acuerdo con los dictados papales, porque le va a hacer una imagen a la primera bestia que tuvo la herida de espada y que vivió, haciendo que todos adoren a la primera bestia. Roma entró en la profecía bíblica a través de la figura de una bestia terrible y asombrosa, como les decía ahorita, en el capítulo 7 del libro del profeta Daniel principalmente, aunque se habla en el capítulo 2 y se habla en el capítulo 8, pero el capítulo 7 le especifica de una manera más clara. Y esto indica que el Imperio Romano tendría una fase política seguida de una segunda fase más religiosa, hasta que se fragmentara y continuara como una mezcla de fuerza de hierro y fragilidad de arcilla, que aquí entran a jugar en la profecía las naciones de Europa, que son los 10 cuernos, que representan las 10 tribus bárbaras que desmembraron el Imperio Romano
Y a partir de allí, el cuerno número 11 que salía, que era el papado, entre los 10 aquellos, y 3 eran arrancados. Pero surgió entre ellos y se hizo más grande que todos ellos. Y así el Papa se convirtió en el más poderoso señor feudal durante todos los siglos de la Edad Media, dominando a los reyes de Europa, a los monarcas europeos. Y ahí se ve la parte del hierro en Roma y la parte del barro frágil en estas naciones, la unidad político-religiosa y el dominio de las conciencias. Sí, mis hermanos, en el peor de los casos, sería un imperio brutal y perseguidor, como lo dice la profecía, que perseguiría al pueblo de los santos de Dios. Y conocemos cuántos millones de cristianos murieron en la Edad Media. Se calcula entre 75 millones a 120 millones de cristianos martirizados por el solo hecho de defender la libertad religiosa, la libertad de conciencia, de defender la palabra de Dios. Y bajo este imperio, Jesús sería crucificado, el imperio romano, el cuarto imperio mundial de Daniel 7. Y miles de cristianos iban a ser perseguidos primero por los emperadores romanos y después, como les decía, por el poder papal en la Edad Media, en la Edad Oscura, durante 1260 años que hablaba la profecía en el capítulo 7, versículo 25, y dice que este poder intentaría cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y los santos serían entregados en sus manos hasta tiempo y la mitad de un tiempo, que son 1260 años, según la profecía de la Biblia, cuando se saca la equivalencia que un día equivale a un año. Más tarde, por interés político, el imperio adquiriría características religiosas, el imperio romano, características religiosas cristianas, como lo dice la profecía de Daniel 7, y asumiría los roles o prerrogativas de Dios, poniéndose en el lugar de Dios, lo cual lo iba a llevar a la blasfemia, porque es un poder blasfemo, porque ningún hombre puede arrogarse estas características porque solo le pertenecen a Dios. Si Roma era normalmente tolerante, mis hermanos, en cuestión de religión, asimilando a dioses paganos de las naciones bajo su dominio, al utilizar en este caso la religión como un medio para integrar a los conquistadores en la sociedad romana, se volvió intolerante y opresiva cada vez más. Cualquier expresión religiosa se iba a percibir y se percibía como una amenaza para la seguridad del imperio romano. Los Estados Unidos como nación también están representados en la profecía bíblica, como les decía. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, del versículo 11 en adelante, Juan habla de un poder político religioso dictatorial que va a imitar a la primera bestia, en este caso al papado. Va a ser una copia de una unión político-religiosa, una separación de iglesia y Estado. Va a ser eliminada la separación iglesia-Estado y se va a unir el poder político con el poder religioso, el protestantismo de esta nación apóstata, con el poder político, para hacer una copia a la primera bestia, el papado, que dice que tuvo la herida de espada y que vivió. De hecho, Juan describe primero el imperio romano en su fase dominada por la política papal y luego comienza a describir el poder que iba a imitar e intenta revivir el imperio romano, el cual le llama a él la imagen de la bestia. Mis hermanos, en esta perspectiva profética de Juan hay dos bestias y la misma agenda. La ideología, en este caso los métodos y los objetivos, son similares porque al final el que está gobernándolos por encima de todo es Satanás, por medio de sus apóstoles en esta tierra, que no son otros que los jesuitas y principalmente el general de la orden jesuita y el Papa del Vaticano. Al ejercer el poder global, ambas bestias, en este caso el Vaticano y los Estados Unidos, mezclan la política con la religión. Hay una unión de iglesia y Estado, una unión político-religiosa ecuménica, es decir, que son poderes políticos religiosos que imponen un tipo de adoración y persiguen al pueblo de Dios, a los fieles de Dios. La Roma moderna, que es los Estados Unidos de Norteamérica, es el imperio de la tierra como lo fue en el tiempo antiguo la Roma imperial de los Césares, se vería como un cordero, con apariencia de un cordero, con cuernos semejantes a los de un cordero. Fíjense que no son cuernos de cordero, son semejantes, pero que iba a hablar, dice allí, y iba a actuar como un dragón. Y el dragón conocemos que es Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Su objetivo, en una fase dominada por la religión, según la profecía, es dar nueva vida
a la antigua Roma, que fue herida de muerte. Y cuando estoy hablando de la antigua Roma, estoy hablando de la Roma papal, que fue herida de muerte, pero está recuperando su prestigio y es la segunda bestia, que es los Estados Unidos en este caso, quien va a ayudar a la sanidad de la herida mortal recibida por el papado en el año 1798 con la pérdida del poder político y el dominio que tuvo durante los siglos de la Edad Media sobre las conciencias del mundo y la libertad religiosa. La nueva Roma, en este caso los Estados Unidos, va a implantar un día obligatorio de adoración como una ley federal, que es el domingo. Y quiero que escuchen bien esto los que nunca lo han escuchado y los que lo dudan, para que cuando suceda crean, porque se los dije antes, como dice Juan 16 del 1 al 4. Allí Jesús advirtió, dijo, estas cosas os he dicho para que cuando suceda crean, porque se los dije antes. Recuérdense, estoy hablando en abril del año 2020 y les estoy hablando de una ley dominical obligatoria a nivel federal en esta nación de los Estados Unidos de Norteamérica, que se va a hacer una ley global. Y desde hace más de un siglo los adventistas los estamos diciendo, lo estamos advirtiendo y muchos no le hacen caso. Y lo estoy diciendo para aquellos que no son adventistas. Si nos quieren tildar de locos, como nos quieran decir, sepan que esto viene y viene bien pronto. Y cuando suceda, sepan de qué parte está la verdad. Sí. Los Estados Unidos de Norteamérica va a implantar un día obligatorio de adoración como una ley federal, a nivel federal, que es el domingo, el falso día de reposo, el primer día de la semana, contra el verdadero día de reposo establecido por Dios de la creación, que fue el sábado del séptimo día. Y tal como lo hizo Roma en la época del emperador Constantino en el siglo IV después de Cristo, un día 7 de marzo del año 321 después de Cristo, Constantino, emperador pagano, que unió el paganismo con el cristianismo y paganizó el cristianismo, fue el primero que estableció una ley dominical por ley en el tiempo moderno después de Cristo. Este lo usará como una prueba de lealtad al sistema global que defendió. Quien no se someta a la política dominante en ese tiempo, que está cerquita, sufrirá sanciones económicas y castigos legales. Y vemos lo que dice Apocalipsis 13, que no se le va a permitir comprar ni vender al que no tenga la marca o el número de la bestia. En algún momento se aplicará la política de ataque preventivo a grupos sospechosos contra minorías inocentes, mis hermanos, tildándonos de secta, tildándonos de quebrantadores de la ley y del orden, de enemigos de la paz, de culpables de los males y desastres que están viniendo sobre el mundo, como consecuencia de que no obedecemos a los dictados globales de una ley global con la cual la mayoría está de acuerdo. Y van a decir lo mismo que dijeron cuando Cristo: es mejor que uno perezca por toda la nación y no que toda la nación perezca. Y van a decir: es mejor que perezca ese grupo de criminales, ese grupo de fanáticos, antes que el mundo perezca con los juicios de Dios. Y nos van a decir lo mismo que le dijeron a Elías, lo que le dijo Acab a Elías: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Nos van a decir: son ustedes los que están perturbando al mundo. Y la respuesta nuestra tendrá que ser semejante a la de Elías. Elías dijo: no soy yo, estás equivocado. No soy yo el que perturba a Israel. Eres tú y la casa de tu padre, porque has dejado los mandamientos de Jehová y estás siguiendo los Baales. Y Baal era el dios sol de los fenicios. Y nuestra respuesta tendrá que ser semejante. No somos nosotros los que perturbamos al mundo. No, los males y desastres no están viniendo sobre el mundo a causa de nosotros. Es a causa de ustedes que están violando los mandamientos de la ley de Dios, incluido el sábado del cuarto mandamiento, y están siguiendo a Baal, que es el dios sol, el domingo, porque es el día del dios sol. Es un día pagano, no es el día establecido por Dios. Y esa es la causa de la maldición que va a consumir la tierra y nos van a echar la culpa a nosotros. Solo debemos leer, mis hermanos, el libro del sacerdote jesuita Malaquías Martín, el cual se titula Las llaves de esta sangre, el cual se publicó a principios de los años 90 del pasado siglo y se convirtió en un bestseller, donde él dice que los que se opongan a los planes globales del Papa y el Vaticano en el nuevo orden mundial que está llegando van a ser tildados de globalistas provinciales, de separatistas, y que si no se suman por las buenas, lo tendrán que hacer por las malas, sufriendo una serie de mutilaciones que a la larga
los van a hacer desaparecer. Los Estados Unidos como nación profética en el marco del plan divino de las edades está representado en este caso por la segunda bestia de Apocalipsis 13, mis hermanos. En la cronología bíblica y profética vino solo después de que la primera bestia, en este caso el papado, en la profecía, que fue herido de muerte, y su misión será glorificar a la primera bestia. Será exaltar y levantar y acomodar a la primera bestia y hacer que toda la tierra le adore. Esta segunda bestia norteamericana tiene la apariencia, como les decía, como dice la Biblia, no como les decía yo, ahí está en la Biblia, Apocalipsis 13:11, de un cordero, la apariencia, la semejanza, pero no es un cordero, porque termina demostrando cuál es su verdadera identidad, hablando como un dragón, y el dragón es Satanás, como lo dice Apocalipsis 12, versículo 7 al 9, creo que es. Sí, mis hermanos, la orden secreta de los jesuitas es la mano invisible del Vaticano, y los Illuminati, que fueron creados por ellos en el año 1776, al sur de Alemania, en Baviera, en la Universidad de Ingolstadt, por Adam Weishaupt, bajo las órdenes de Lorenzo Ricci, que era el 18 general de la Compañía de Jesús en aquellos días, están camuflados dentro de la sociedad secreta de la masonería a escala global, porque ellos la penetraron en el año 1782 en la Convención Internacional de la Masonería en Wilhelbad, para con ella entonces trabajar secretamente en el mundo entero y tomar el mundo y controlar el mundo para establecer un nuevo orden mundial. Y ellos son, en este caso, la mano invisible del gobierno estadounidense, la masonería, porque todos los altos gobernantes son altos masones. Ellos adoran al mismo Dios, y ese Dios es Lucifer. Los enemigos en el pasado, mis hermanos, hoy más que nunca están unidos en el proyecto político religioso ecuménico de establecer un nuevo orden mundial luciferano en la tierra. Y el que está a la cabeza y el que está liderando esto es el Papa de Roma, el general de la orden de los jesuitas, el llamado Papa Negro, que actualmente es un venezolano que se llama, en este caso, Arturo Sosa, Arturo Abascal Sosa. Ese es el general de la orden de los jesuitas, el Papa Negro, que está por encima de Francisco, quien es de la misma orden que él, y Francisco le debe obediencia a él. El hombre más poderoso de la tierra es el general de la orden de los jesuitas. La profecía de Apocalipsis 13 revela claramente que en estos últimos días que ya estamos viviendo, en esta generación actual y poco antes de la segunda venida de Jesús, el mundo se va a reunir bajo un gobierno mundial dirigido por el Papa de Roma, quien representa el sistema blasfemo y pagano satánico del anticristo. Y es el hombre de pecado e hijo de perdición, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pura blasfemia. El comunismo ateo, recordamos, y yo vengo de Cuba, yo lo viví. Aquel comunismo ateo del cual la Unión Soviética era la cabeza, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tuvo que caer y cayó después de la alianza de Ronald Reagan y Juan Pablo II. Comenzó cayendo por Polonia, la tierra del Papa, Karol Wojtyla o Juan Pablo II, con el movimiento o el sindicato Solidaridad dirigido por Lech Walesa en el año 1982, y así se fue cayendo efecto dominó hasta que en 1989 se derrumbó el muro de Berlín en Alemania y se unificó Alemania, y a partir de allí se desintegró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la Comunidad de Estados Independientes. Boris Yeltsin fue el primer presidente, y después Vladimir Putin, y de ahí hasta acá ha estado Vladimir Putin y Dmitry Medvedev. Pero cayó el campo comunista. El sistema económico capitalista de los Estados Unidos también ha caído, mis hermanos. Lo han metido en crisis tras crisis porque el fondo de la Reserva Federal no pertenece a este gobierno. Es propiedad de la banca privada dirigida desde el Vaticano y controlada por el Vaticano y está en manos del Vaticano. La República de los Estados Unidos de Norteamérica dio paso a un nuevo sistema económico, y ese nuevo sistema económico es el fascismo y un nuevo sistema de gobierno, y eso es el nuevo orden mundial por el cual comenzaron a trabajar los jesuitas infiltrándose en la masonería desde el año 1776 con la Revolución de Independencia de los Estados Unidos.
y ya han logrado el control. Y la mayor prueba para mí fue la visita del Papa Francisco en el 2015 aquí al Congreso de esta nación, hablando ante el Congreso, y todo el mundo le rindió pleitesía. Es increíble. El único poder que permanecerá constante y sin cambios es el poder papal, que reinará absoluto por un corto tiempo, por un corto periodo de tiempo, porque el juicio de Dios va a venir sobre ellos, sobre Babilonia. El gobierno de los Estados Unidos solo será un trampolín o servidor al servicio del Papa, ayudándole a implementar ese nuevo orden mundial que está viniendo a la tierra, del cual estamos ya viviendo y que va a ser decretado abiertamente en cualquier momento. Y más después de esta pandemia que estamos viendo, los avances, el cual va a traer dentro de poco tiempo, como les digo, el gran tiempo de angustia de Jacob, o la gran tribulación final, tras el cierre del tiempo de gracia, cuando las plagas comiencen a desatarse sobre este mundo, las plagas postreras de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Ese va a ser un tiempo de angustia y tribulación, cual jamás lo ha sido antes en 6,000 años de pecado, ni lo será después. No va a ser después, ¿saben por qué? Porque es el último. Y así lo profetizó Daniel 12:1, donde dice que en aquel tiempo se va a levantar Miguel, que es Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual jamás ha habido que existe nación sobre la tierra, ni lo habrá. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Dice así Daniel 12:1. Sí, en aquel tiempo, que ya está al doblar de la esquina, el pueblo de Dios será librado. Estos que serán librados son los que están y estarán dispuestos a ser fieles hasta la muerte, mis hermanos, porque su fe en Cristo y su palabra les ha colocado en el libro de la vida como salvos para siempre. Mi pregunta, ¿estás listo para lo que viene dentro de poco, mi hermano? ¿Estás listo? Quiera Dios que podamos ser santos vencedores con el poder de Dios sobre la tentación y el pecado hoy, aquí y ahora, en este momento. Ahora que tenemos gracia, ahora que hay oportunidad, ahora que tenemos vida, que podamos ser vencedores con el poder de Dios sobre la tentación y el pecado, en obediencia plena a la voluntad divina, expresada en su ley, en su santa ley, en su eterna ley, los 10 mandamientos, a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, mis hermanos. ¿Saben por qué les digo esto? Porque Satanás, el maligno, el adversario de Dios, el difamador del carácter de Dios ante el universo, ha descendido con gran ira sobre el pueblo remanente de Dios que guarda sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesús, porque sabe que le queda poco tiempo. Él estudia la Biblia, él estudia las profecías, él ve las señales y él conoce que no le queda mucho tiempo. Y es lamentable decir que él estudia más la Biblia que nosotros. Deberíamos estudiar mucho más la Biblia con oración para conocer. Él conoce que le queda poco y nosotros muchas veces ni pensamos que nos queda poco, que todavía nos quedan 30, 40, 50 años más en este mundo, quién sabe qué. Mi hermano, ojalá seamos como el profeta Daniel, como lo dice Daniel 1:8, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida que el rey comía ni con el vino que él bebía. Daniel logró la victoria porque él hizo la propuesta y se propuso en su corazón primero, antes de que llegara la prueba. Y las pruebas las vamos a vencer, no cuando lleguen, sino que hay que vencerlas desde ya, porque tenemos que prepararnos desde ya. Y si no, miremos la parábola de las 10 vírgenes. Todas eran adventistas, todas tenían esperanza, todas esperaban al esposo, todas tenían sus lámparas encendidas. Pero en el tiempo de prueba, en el tiempo de espera, en el tiempo de la demora, no hicieron el preparativo suficiente, ni se propusieron prepararse con antelación para cuando llegara el momento. Cuando llegó el momento, no tenían aceite en sus lámparas. Y el aceite es el carácter, el aceite es el Espíritu Santo. Y necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para que el carácter de Dios se refleje en nuestras vidas. Sí, mi hermano, que Dios te bendiga siempre. Es mi deseo y mi oración. Y ojalá quiera Dios que podamos estar preparados para el encuentro con Él, porque muy pronto se va a manifestar en las nubes del cielo y podremos decirle: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Amén.
Buenos días, mis hermanos, buenas tardes o buenas noches, como siempre les digo, porque realmente no sé a qué hora están escuchando este estudio, este audiovisual que en este momento les quiero compartir. Les quiero decir que el estudio que les quiero compartir en esta hora lo he titulado El nuevo orden mundial babilónico ya está casi aquí. Y yo les hago una pregunta, y no solo a ustedes, sino que me la hago a mí también. ¿Estamos listos para lo que viene sobre el remanente? Yo los invito a buscar sus Biblias en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Capítulo 13 de Apocalipsis, del versículo 11 hasta el